Bueno, buen día para todos. Nuevamente, este es un mes muy especial para Ferrer, es el mes de la mujer, donde nosotros desde Ferrer Transforma estamos impulsando este ciclo de igualdad en acción, un ciclo que pretende, o lo que queremos es justamente es abordar la temática de género y oportunidades en el ámbito profesional, pero para eso lo que hicimos fue, o que pretendemos hacer, es tener muchos panelistas de la región. Este evento comenzó siendo con algunos días y por suerte hoy podemos decirle que tenemos toda la semana, tenemos panelistas muy destacados de la región. Además de eso también nosotros lo que queremos es justamente impulsar y llevar adelante lo que es la igualdad, la igualdad de género no solo en el ámbito profesional, sino también en el día a día. Por eso Ferrer, desde hace 5 años, fue una de las primeras empresas en adaptar el pacto web, pero además no solo eso, sino que nosotros desde nuestro departamento de economía logramos e impulsamos el índice para medir la desigualdad, la brecha que hay, la desigualdad salarial entre las mujeres y los hombres, y lamentablemente hay, y es grande, y desde el año 2008 nosotros lo vamos haciendo. En este panel vamos a tratar de llevarles y abordar esas distintas herramientas. El panel va a estar a cargo de Verónica Franco, que es mi socia que está en Asunción, y bueno, y a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Leo y muchísimas gracias a todos los speakers de lujo que tenemos hoy por sumarse y dar su tiempo para este panel que para nosotros es muy importante desde Ferrer. Nosotros de Ferrer queremos vivir lo que es la igualdad, no solamente discutir, tenemos más allá de mucho trabajo para hacer hoy en día, tenemos un porcentaje muy alto de mujeres como socias, muy alto de mujeres como asociadas. Tratamos de impulsar diferentes proyectos, diferentes acciones que llevan a abordar esos temas y mejorar la situación, que sabemos que es una realidad. Y en este mes de la mujer, en esta semana de la mujer, nosotros quisimos hacer algo diferente, que es involucrar hombres, mujeres en esta discusión. Nos parece que la mejor manera de crear impacto es involucrar a los actores más importantes de toma de decisiones, ya sean hombres y mujeres en esta causa, que creemos que beneficia a la sociedad entera poder abordarla y poder mejorarla. Así que encantada de tenerlos acá, a los presentes, a los panelistas y también a todos los que se sumaron a escuchar esta conversación, a reflexionar con nosotros. Y bueno, ojalá que de esto puedan surgir cambios, ¿verdad? O sea, se empieza de a poco, pero la idea para nosotros obviamente es ir aportando nuestro grano de arena. Así que, habiendo ya dicho eso, les quiero presentar a los panelistas que son nuestros protagonistas de hoy. Tenemos por un lado a Mariana Jakubek. Mariana está basada en Bolivia, es madre de 2 hijos de 10 y 6 años. Desde el año 2017 está a cargo de la oficina de Alpax. En Bolivia es responsable por la operación de esta boutique dedicada a todo lo que es corporate finance. Adicionalmente es parte del, un segundo, es parte del directorio de la Clínica de las Américas S.A. de Aseguradora Paraguaya Fénix y del Colegio Americano. Y también se desempeñó por 10 años como controller para IOL, que es un agribusiness, y formó parte del directorio del Banco Económico. Comenzó su carrera en UBS, primero en Private Bank y luego en Asset Management, y llegó a ocupar el cargo de director en UBS AG y en UBS Actual, trabajando en las oficinas de Nueva York, de San Pablo, de México y de Zurich. Y está formada en Business Administration por el Babson College, con una especialización en finanzas, cursando también cursos de Executive Education en Wharton y muy recientemente terminó un curso de FinTech. Tenemos a Andrés Gailey, que hoy en día está basado en la oficina de Brasil, de San Paulo, pero trabaja en Itaú hace más de 20 años, habiendo sido ya director estatutario y socio desde el año 2010. Fue CEO de Itaú en Paraguay desde julio de 2019 hasta diciembre del 2020 y actualmente es el CEO regional de Argentina, Paraguay, Uruguay de Itaú y CEO de Uruguay. Fue responsable por la dirección comercial corporativa del año 2017 y anteriormente fue director de productos, de mesa de clientes y de planeamiento de mercado de retail.
Está formado en la Universidad de San Pablo, tiene un máster en Derecho Corporativo y Finanzas por la Universidad de Stanford y tiene un MBA en Finanzas por la INSPER de San Pablo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Cecilia Llamosas. Cecilia Llamosas está basada en Paraguay, es investigadora en el Sussex Energy Group de la Universidad de Sussex en Inglaterra en el área de energía y es profesora y coordinadora del Laboratorio de Política Energética en la Facultad Politécnica de la UNA. Es cofundadora de la organización Crece Paraguay, que es una organización abocada a desarrollar soluciones para avanzar la descarbonización de la economía con especial atención a energías renovables y movilidad sostenible. Se desempeñó en el sector privado, público y en la sociedad civil en Europa y en Latinoamérica, principalmente asesorando a actores gubernamentales y empresariales en asuntos relacionados a transacciones tecnológicas, innovación y asuntos públicos en transporte y energía. También fue miembro de la Comisión Asesora para la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú y miembro del Comité de Evaluación del Reporte de Desarrollo Humano y Energía publicado por PNUD en el año 2021, entre otros roles recientes. Así que creo que tenemos un panel súper diverso en todos los sentidos, también con temas públicos, privados, de política, comerciales, banca, súper interesante. Y bueno, la idea es escuchar un poquitito las perspectivas y la experiencia de este panel, ¿verdad? Que también está basado en países diferentes de nuestra región, y poder escuchar un poco a ellos, a nuestros panelistas, sobre estos temas, ¿verdad? Que nos interesan y que queremos reflexionar en esta semana. Así que quería empezar con Mariana. Mariana, te quería preguntar en primer lugar, ¿cuáles son los desafíos que te parece que enfrentan los tomadores de decisiones en la gestión de la diversidad en las empresas hoy en día? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Agradecer a Ferrer por este evento y bueno, Verónica, por tus preguntas y la interacción previa. En mi experiencia, y felizmente es amplia, desde la banca hasta el sector corporativo y también de haber estado en distintos directorios, es complejo, ¿no? Para los tomadores de decisión, el tema este de diversidad se ha vuelto algo, en algunos casos, hasta un requerimiento, y el balancear, el equilibrar eso, me parece que es duro, y el querer hacerlo bien y sobre todo para que no sea un tema pasajero, que no sea un requerimiento. Yo lo divido en tres, digamos, obstáculos, creo que son los que enfrentan los tomadores de decisión y que son realmente obstáculos a sobreponerse, ¿no? Primero es el tema del bottom line. Las empresas hoy por hoy enfrentan grandes retos, la competencia es más feroz que nunca y la velocidad del cambio se ha acelerado bajo la nueva normalidad. Entonces, considerando lo anterior, no siempre es fácil promover la diversidad dentro de una empresa, agarrar y poder tener ese tiempo, detenernos, conformar este equipo, inclusive a la hora de sumar, de desvincular personas, las presiones están, ¿no? Todos los que estamos en grandes, pequeñas, todo tipo de empresas y de emprendimientos, hay una presión fuerte por entregar resultados ya, cortar presupuestos ya, y a veces no nos dejan poder sumar esto, que al final es algo, la diversidad, la inclusión de género, que hay que hacerlo de una forma más meticulosa y mirando más a largo plazo, pero lamentablemente el tema del bottom line y la competencia que tenemos hoy nos hace enfocarnos en el corto plazo, en el ya, en el ahora. Ese sería el primer punto. El segundo sería la oferta limitada. La realidad es que muchas veces queremos contratar a una mujer, queremos contratar a alguien que venga de este rubro, pero no siempre se puede encontrar personal calificado, ¿no? O interesado, que cumpla con el criterio para aportar realmente. Porque al final, y yo vuelvo a esta idea de que con la diversidad, con la inclusión de género, vamos a aportar a hacer un mix que sea sostenible y que sea a largo plazo. Entonces no podemos simplemente llamar a una mujer al directorio por el hecho de ser mujer. Esta mujer tiene que poder aportar, tiene que estar interesada también en estar aportando a nosotros en ese momento, en ese directorio, por ejemplo. Y de aquí
llevándolo a un tema un poco más amplio, es el tema de la diversidad y la inclusión de género. ¿Realmente de qué se trata? Yo tuve el privilegio de estar hace un par de meses en Estados Unidos en una conferencia que abordó el tema de la diversidad, pero como tema más amplio, no solamente de género, ¿no? Como parte del directorio del Colegio Americano en el que estoy. Y bueno, lo abordaba desde el lado de la educación, pero para mí me hizo cambiar la perspectiva de cómo lo miro todo. Hablaba del romanticismo, y van a disculpar mi franqueza, de contar con un póster de Benetton, que tenga todos los colores, todos los géneros, todas las alturas, pero realmente tenemos que buscar que ese personal diverso agregue valor, que haya un fit, que estén preparados profesionalmente. Y para mí ese es el desafío más grande que que nos obliga, diría yo, ya estando en posiciones privilegiadas, para mí, digamos, en el tema de la educación, de poder conformar equipos, inclusive estar en directorios, de promover, de educar, de capacitar, para que realmente esta diversidad aporte y no sea simplemente para la foto. Súper interesante, Mariana. Mariana, tu perspectiva, yo creo que es interesante el resumen, es un tema de una búsqueda también de que haya capital humano. Yo creo que dependiendo de la industria, a veces tenemos, a veces no tenemos, ¿verdad? Yo, en particular, a nosotros nos pasa en Ferrer Paraguay que realmente sí que tenemos un gran flujo de mujeres muy capacitadas y lo que a veces nos sucede es que quedan a la mitad de su carrera, van desviando, girando a la derecha y teniendo realmente entre los 20 y 30 años igual o mayor capacidad que los hombres, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí para sumar nomás y complementar lo que decís, yo creo que también hay un tema de incentivar a que esas mujeres continúen la carrera hasta llegar a los puestos de toma de decisiones, hasta llegar al directorio. ¿Qué podemos hacer para que digamos, para que no dejen de crecer y puedan llegar a las posiciones, ¿verdad?, más altas y más sofisticadas, que es normalmente lo que tenemos, el gran problema que tenemos, por lo menos de lo que yo veo en lo que es en el rubro legal, ¿verdad? Para cambiar un poquitito de rubro, irnos un poquitito a la banca, le quiero preguntar a André. André, ¿cuál es su historia en tu perspectiva personal en realidad y también profesional en temas de equidad y de género? ¿Qué visión tenés vos desde el rubro, que es completamente diferente también y similar al de Mariana, que también tiene una experiencia en banca, ¿verdad? Muchas gracias, Verónica. Primero, gracias a todo Ferrer por la oportunidad de estar acá charlando de este tema que es tan importante, ¿no? Yo fui criado por mi madre, yo tengo 5 hermanas y tuve la suerte de tener no solo una madre que trabajaba mucho, pero gente muy cercana que fueron mujeres muy fuertes y muy bien sucedidas. Una de mis tías, Cristina, ella fue eleita la mujer de la década, la ejecutiva de la década en Brasil cuando yo era chico, imagina, hace mucho tiempo, y era muy raro eso, ¿no? Y ella compartía mucho los dolores y las dificultades de ser chairwoman de Young & Rubicam, de una gran empresa de publicidad para la América Latina, y era la única mujer en una posición como esta en la América Latina. Y aprendí desde pequeño que las mujeres son tan capaces como los hombres y que más que esto, que necesitamos apoyar a las mujeres en este camino que no es fácil. Dentro de Itaú, hace 10 años, yo empecé un trabajo de escuchar a las mujeres, de hablar con más de 100 mujeres en particular por medio de una consultoría para entender cuáles eran los dolores específicos que cada uno vivía y con base en esto tener un diagnóstico y poder crear un gran plan de acción que después fue incorporado al gran plan de acción de toda la holding, donde estamos haciendo muchísimas cosas para intentar ayudar en todo lo que es posible a que las mujeres crezcan, pero no solo crezcan porque hay espacio, pero crezcan porque tienen la capacidad y por meritocracia lo merecen estar. Y el punto de Mariana de tener mujeres preparadas es un punto súper importante porque esto no es sencillo, no es de una hora para otra, es una inversión de largo plazo en las personas, en el cambio del ambiente de trabajo y en la manera de relacionarse, de mirar la diversidad como un todo.
Entonces tengo una tremenda experiencia personal y profesional en el tema y soy un gran defensor de este tema dentro del banco y en la sociedad como un todo. Gracias, André. Yo creo que muchas veces cuando me toca escuchar un panel, una experiencia, ya sea de hombre y mujer, creo que el haber crecido con ese rol interesante, fuerte, o de una madre o mujer trabajadora, definitivamente tiene una influencia súper positiva, así como quizás la mayoría estamos acostumbrados a un rol masculino, pero el tener la experiencia de haber visto también ese rol femenino en acción, creo que nos da una perspectiva de que crecemos ya sin tanto bias, ¿verdad? Que es un gran tema. Ceci, para escuchar un poco tu perspectiva, que venís también de un ámbito totalmente diferente, más allá de que sos abogada, hoy en día estás más en la academia, en la investigación y también en temas más disruptivos, que son los que se vienen, ¿verdad? De tecnología, créditos de carbono y un poco de energía limpia, etcétera. ¿Cuál te parece, no solo en tu ámbito, sino en general, el valor agregado que la diversidad, en tu experiencia, le puede dar, le puede dar una mayor participación de mujeres en los puestos de toma de decisiones? Bueno, primero, Vero, y la verdad que es un gusto escuchar también la experiencia de los demás en este sentido. Para mí, primero, tiene que ver con la diversidad como algo, si bien estamos hablando de género, pero viéndolo de manera más sistémica, ¿verdad? Diversidad también de personas con discapacidad o con capacidades diferentes, de personas, digamos, de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes, en fin, la diversidad en general, en mi experiencia y abocada siempre a lo que es innovación y desarrollo. Definitivamente la diversidad es la que enriquece los procesos de creación de valor en innovación, ¿verdad? No, si se juntan 10 personas que piensan igual o que tuvieron el mismo bagaje o incluso que tienen las mismas condiciones, de base hay poca innovación o poco crecimiento con respecto a estos temas que son muy pujantes, ¿verdad? Entonces, para mí, primero, la diversidad trae principalmente más puntos de vista a la mesa, lo cual es extremadamente positivo, pero ahí también entra la capacidad de absorber esa diversidad y no solamente nominal, como estaban diciendo, ¿verdad? No es solamente una cuestión de escucharles a todos y traerles y sentarles a la mesa, sino que crear las condiciones necesarias para que esa diversidad se extrapole a la toma de decisión, ¿verdad? O sea, a las decisiones concretas. Em, y con respecto a lo que es el tema de la mujer en puestos de decisión, para mí es súper crucial lo que acaban de decir y la experiencia de André, porque cuando uno ve, o sea, yo como mujer, ¿verdad? Y también con la experiencia que me tocó ver, en la medida en que uno ve más mujeres líderes tomando decisiones, organizando equipos, ¿verdad? Eso trae una mejora en el desempeño, en el performance personal, en el performance de los equipos, en las expectativas, en mi caso de las estudiantes. Yo en particular me desempeño en el área de ingeniería hoy en día y de otras ciencias duras, y realmente ¿cómo te puedo decir? El entusiasmo de las estudiantes cuando uno interactúa en esos ámbitos, cuando ve más mujeres, es diferente, es un poco inspirador, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con los ejemplos y digamos, con las expectativas que uno se puede poner creciendo. Y un ejemplo de 2 países donde me tocó vivir es que básicamente las niñas y los niños que nacieron en los años 80 en Reino Unido, ¿verdad? O en los últimos 16 años en Alemania, ellos nunca vieron a un hombre tomando decisiones a nivel nacional como primer ministro, ¿verdad? En Reino Unido, Margaret Thatcher tuvo 11 años, más allá de los ámbitos políticos y la disensión que pueda haber, la figura de una mujer es con la que muchos niños crecieron y vieron, o sea, es normal y natural. Y en Alemania hasta hace meses también, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó muy de cerca eso, tuve la oportunidad de estar casi 6 años en conjunto en ambos países y uno siente la diferencia en el enfoque, como hablar de política, ¿verdad? Hoy mismo se ve eso en la Comisión Europea también, por ejemplo, con el liderazgo de Ursula von der Leyen. Entonces, definitivamente, como en el caso de André, como en el caso que estaban mencionando, tener a mujeres en puestos de decisión es una herramienta de empoderamiento para las mujeres, y también, bueno, mejora el performance en general, en mi experiencia también. Súper interesante, Ceci. O sea, el tema del role model definitivamente, más allá del discurso que uno pueda tener, al final la igualdad en acción, lo que decimos acá, el poder ver desde chico o desde siempre de que es algo que puede pasar y que pasa que las mujeres están en puestos interesantes de toma de decisiones, ayuda desde la perspectiva de la mujer para sentirse que es algo, un sueño al que pueden aspirar o idear, y desde la perspectiva de los hombres también,
para entender que eso es parte de la vida, que funciona así y que no hay ningún tipo de problema con eso. Entonces, yo creo que funciona muy bien de los dos lados, de cierta manera educativa, entonces es educativo, entonces el desafío es cómo hacer que existan más role models, ¿verdad? Es como el huevo y la gallina, ¿verdad? Es ir, obviamente es un proceso largo y lleva tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el desafío de que haya más mujeres hoy, ¿verdad? Hablando un poquitito de lo que es la perspectiva personal, etcétera, y saliendo un poquitito de lo que es la empresa, me gustaría escuchar de André cómo se posiciona hoy en día Itaú en este tema en particular y cuáles son las medidas particulares que Itaú fue adoptando para enfrentar este problema que tenemos, ¿verdad? Como sociedad, ¿verdad? Gracias, Verónica. No hace bastante tiempo que Itaú está involucrado en el tema y intentando buscar una manera de cada vez acelerar este proceso que mencionamos, ¿no? Y un punto que Cecilia acaba de comentar que para nosotros es clave es ver diversidad como un valor, ¿no? Hay gente que tiene el prejuicio o el odio a la diversidad, a la diferencia. Hay gente que es neutra en relación a esto y hay los que valoran, los que ven que tener todo tipo de persona dentro de la organización nos ayuda a pensar distinto, nos ayuda a entender el cliente que está del otro lado, que también es de todo tipo, y por tanto nos ayuda a construir productos y un modelo de atención que tiene mucho más adherencia a lo que el cliente necesita de facto y puede nos llevar mucho más lejos por nos ayudar a pensar en cosas que si tenemos todos igualitos no vamos a pensar en lo que hay de diferente dentro de la organización. Entonces, hoy diversidad es claramente un valor para nosotros. El segundo punto es que de todos los temas de diversidad, el tema de la mujer es lo que tiene más impacto de todos, porque es 50% de la población. Entonces, más que un valor y más que por la igualdad en sí, que es un motivo más que suficiente, pero también el impacto económico y social de cambiar el papel de la mujer en la sociedad, para nosotros es tremendo y realmente cambia el PIB de un país, ¿no? Entonces, es una lucha con muchos beneficios para todos. Desde 2017 firmamos los principios de empoderamiento de la mujer en la ONU y que nos lleva a una serie de acciones en relación al tema. Y también hicimos una herramienta que es muy interesante, que recomiendo, que es el Gender Gap Analysis Tool, que es un análisis de cuáles son los puntos fuertes y flacos de cada débiles de cada institución que podemos trabajar para justamente mejorar el ambiente para la mujer y para fomentar. Y aprendemos muchísimo de la escucha con las mujeres en el día a día. Y algunos ejemplos de lo que estamos haciendo que son importantes. Primero, tener desafíos objetivos. Hoy tenemos una ambición clara puesta de cuántas mujeres queremos como gestoras del banco y cuántas mujeres queremos en el C-level del banco. Y con base en esto, y es un desafío de mediano plazo, tenemos siempre acciones de mirar y garantizar que cada proceso selectivo tenemos mujeres participando, tanto como candidatas, pero también en la decisión del proceso, porque hay un viés en la manera de que uno entrevista, no es por mal, pero la capacidad de construir la confianza en la entrevista es distinta cuando se hay otras mujeres que pueden te ayudar a entender los distintos candidatos dentro del proceso, ¿no? El segundo es charlar del tema siempre en todas nuestras charlas que hablemos sobre negocios, sobre lo que sea, generales del banco, las diferentes unidades, hablamos de la cuestión de la diversidad como un tema de valor y que necesitamos reforzar. Tenemos un taller que también me encanta, que es un taller de riesgos, de sesgos inconscientes, donde uno aprende todo lo que no cree que hay de prejuicio, de dificultad, pero lo aprende a identificar en sí mismo y empezar a cambiar esto a partir de la perspectiva individual, y lo hacemos muy enfocado en los gestores. Tenemos talleres específicos para hombres, para que los hombres aprendan a apoyar a la mujer en este movimiento y para que no sea un desarrollo, una pelea de solo mitad de la organización, pero sí de la organización como un todo. Un punto muy importante que es el mentoring para las mujeres. Aprendemos que las mujeres muchas veces tienen miedo
o no quieren hacer el abordaje a un hombre, porque realmente es un hombre que está en la posición más senior por muchos motivos distintos, y por eso no tiene el mismo acceso a la mentoría que es tan importante en el desarrollo. Y tenemos un proceso de mentoring específico enfocado en las mujeres. Creamos un taller también para madres y padres recientes, para que puedan pensar la diversidad, en especial la diversidad de la cuestión de las mujeres, desde que tienen sus primeros hijos, que los ayude a trabajar este punto desde la creación de las personas. Y finalmente tenemos un líder, un grupo de liderazgo femenino dentro del banco, donde tenemos charlas constantes con invitados de afuera, con mujeres que son ejemplos dentro de la sociedad, dentro del banco, y compartimos mejores prácticas para un desarrollo constante de nuestros talentos. Y finalmente, un programa de talentos regional de diversos países, donde tenemos un mínimo de 50% de participación de mujeres, donde concentramos la inversión en el desarrollo de los sucesores y del liderazgo futuro de la organización. Entonces, estas son algunas de las medidas que estamos tomando, y mismo con todo eso vemos que es un proceso en etapas de evolución para buscarmos más igualdad dentro de las organizaciones. Gracias, Andrés. Pero qué importante que es tener ese tipo de acciones, ¿verdad? Porque más allá de que sea un tema que vemos y que podemos decir, este es un valor para nosotros, qué importante que es llevar a la acción y tener un plan específico mirando a largo plazo, ¿verdad? Porque todo lo que es talento y demás llama a largo plazo, y también a la sostenibilidad, porque estamos hablando del día a día en la mentoría, estamos hablando también de padres y madres recientes. O sea, yo creo que esa es la clave. Y es un trabajo súper arduo porque eso involucra planificación, implica llevar a la acción, pero al final, como decía Cecilia, como mencionaba también Andrés, esa diversidad nos enriquece y nos da mejores resultados en mano, ¿verdad? Desde lo que es no solamente la diversidad como valor, sino que se traduce también en mayor innovación, creatividad, que el día de mañana van a hacer que nuestras organizaciones sean más rentables, además de crear impacto, ¿verdad? Y eso yo creo que es la clave, mirarlo así como algo no solamente como valor, sino también como algo que es bueno para el negocio y también bueno para nuestra gente que está dentro, y desde la perspectiva de un lugar como Itaú también que nuestros clientes puedan verse reflejados, ¿verdad? De que esos valores que nosotros podemos tener son compartidos por la empresa con la que trabajamos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es demasiado importante. Así que ojalá todas las organizaciones podamos replicar ese nivel de acciones, Andrés, que yo creo que son claves para lograr el cambio, ¿verdad? En el sector privado o el sector público. Mirando un poco de tu perspectiva, Mariana, vos estás basada en Bolivia hoy en día y en tu experiencia en particular, ¿qué acciones a vos te parece que se pueden tomar para disminuir esa brecha de género desde tu experiencia, desde la empresa en la que estás ahora y en general? Gracias, y la verdad que me alegra escuchar que coincidimos tanto con André, con Cecilia, en el tema del mentoring, porque a mí me parece que es indispensable, ¿no? Yo quisiera comenzar con él. Cuando hay mentoring profesional, tanto para hombres como para mujeres, creo que es indispensable, pero para las mujeres cobra una importancia vital, diría, ¿no? Porque va más allá de simplemente el desempeño profesional, sino cómo equilibrar otras situaciones. El work-life balance, cómo me veo yo como mujer, como profesional, cómo lidio inclusive como madre con situaciones de estar fuera de la casa, los viajes de trabajo, las promociones, hasta cosas tan sencillas que a veces uno no toma en cuenta, pero es de asesorar a un analista de cómo ir vestida a una reunión, cómo, como decía Andrés, no tener vergüenza al abordar a un hombre que es el que toma las decisiones y hacerle las preguntas difíciles, ¿no? Entonces, el mentoring es clave. Por el otro lado, el tema de la educación y la capacitación, yo vuelvo a ello. Nosotros en nuestro trabajo en Alpax y también en todas las áreas en las que yo estoy, es dar estas oportunidades a educarse, a capacitarse, a ver, a hacer estas evaluaciones, dónde debemos fortalecernos, dónde tenemos que trabajar más.
yo voy a contarles una experiencia profesional. Cuando estaba en la universidad en Estados Unidos, como saben, hay mucho el tema de las cuotas. Y realmente yo vi ahí cómo fue el fracaso de las cuotas, de incluir alumnos por raza, por género, en clase, en la clase que nos graduamos, porque lamentablemente en muchos casos fueron casos que no lograron graduarse a tiempo o acabaron cambiando de universidad. Entonces, la educación, el estar capacitados para que este ejercicio de diversidad, de inclusión de género no sea un fracaso, me parece muy importante. Y sobre todo ya lo traslado yo al ambiente laboral. Nosotros en Senior Management, en Alpax, prácticamente el 40% de los cargos lo ocupan mujeres, pero mujeres muy capacitadas. Entonces, aquí yo es donde digo siempre, vamos a buscar premiar la meritocracia y no promover el ventajismo, ya sea por el tema de género, sino porque realmente nos los merezcamos. Entonces, creo que el apoyar la educación en lo personal, en lo profesional, como empresa, es clave para que cuando lleguen a desempeñarse en el ámbito corporativo, universitario, etcétera, lo hagan y lo hagan de la mejor forma, ¿no? Y cerrando también, obviamente, es que el commitment de Senior Management de Recursos Humanos, ahí yo lo escucho hablar a André y realmente creen en ello, y más allá de venir de una casa donde ha visto que sí se puede, ¿no? Que las mujeres sí le echan para adelante y que pueden conseguir muchas cosas, sino el tema de que hay un efecto en el negocio, como él dijo, o sea, la mitad de nuestros clientes son mujeres, entonces si no tenemos gente que entiende cómo lidiar con mujeres, ¿qué estamos haciendo? Entonces, realmente verle el valor y es comprenderlo. Y yo vuelvo a este tema de entender la diversidad, y es de entender, somos diferentes, venimos de lugares diferentes y interactuamos con personas diferentes. Entonces, si sabemos hacerlo, obviamente desde el lugar del respeto, pero también de ver cómo eso nos puede ayudar a nosotros en nuestro negocio, es clave. Y diría yo que ya trasladándolo al ámbito muy local, muy boliviano, algo que todavía no hay mucho es el de apoyar, de empoderar. Hay una sociedad todavía, diría, cerrada, que muchos padres todavía no empoderan a sus hijas para salir adelante y quizás no ser una ama de casa, porque si la economía les da, optan por ello. Entonces, por ejemplo, el tema de estudios, ¿no? De pagarle mejores estudios, promover maestrías y demás al hijo hombre, no a la hija mujer, no apoyarlas en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es un tema cultural, y ahí es donde nosotras, las mujeres, tenemos que apoyar obviamente en casa, pero también inspirar a otras mujeres y buscar, ¿no? A esa persona que vemos que tiene la capacidad, que tiene el deseo y de ser su mentor, de aplaudirle, de guiarla y de aconsejarla. Gracias. Gracias, Mariana. Yo de acuerdo, yo creo que la mentoría es un tema clave y existen programas, así como vemos en Itaú existe un programa, en Ferrer también tenemos un programa, pero yo creo que esa mentoría inclusive informal que a veces se da es clave, porque como cualquier ser humano, ¿verdad? Necesitamos para poder pensar mejor en cómo llegar o cuáles son las herramientas que se requieren para llegar a un puesto, especialmente cuando es un puesto alto, necesitamos una guía, un consejo y yo creo que es clave tener a una persona que pueda hacer eso siendo mujer, más allá de todos los prejuicios que pueden haber en el medio de trato con esta persona, no trato con esta persona por algún motivo, ¿verdad? Entonces creo que estoy de acuerdo que es clave y definitivamente la revolución, el cambio cultural a nivel local se tiene que dar también. Y de ahí también viene el tema de los role models también, ¿verdad? Que tanta gente hay hoy en nuestra sociedad que puedan inspirar a esas mujeres, ¿verdad? Hablando un poquitito de lo que es la experiencia personal, Ceci, yo te quería preguntar a vos, en tu experiencia, ¿qué experiencias o situaciones tuviste en particular que si se hubieran abordado mejor, te parece que fomentarían más la participación de mujeres en esos ámbitos en particular? Primero, va con esa pregunta, pero también quiero continuar un poco
con la línea que estaban hablando recién, ¿verdad? Y ahí me echando un poco con mi propia experiencia, ¿verdad? En mi experiencia personal, o sea, iniciando ya desde el momento que uno elige quizá la carrera o la orientación que uno va a tener, para mí siempre las elecciones que uno va tomando están condicionadas por el entorno y por el feeling de contar con peers, o sea, de contar con alguien del otro lado del otro lado digamos, el mostrador que uno pueda sentirse a gusto, que pueda sentirse como es parte del grupo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso, verdad? Que yo estoy haciendo un análisis dentro de mi investigación de todos los stakeholders principales que participaron en negociaciones en Brasil y en Paraguay en los últimos 50 años con respecto a la central hidroeléctrica de Itaipú, ¿verdad? Hablamos de 50 años de interacciones. De todos los stakeholders principales que participaron en ese colectivo, el 2% son mujeres. O sea, el 2% de todas las personas que tomaron esas decisiones y como dice Mariana, no tiene que ver por una cuestión que no se le dio lugar, sino porque muchas veces esas elecciones, ¿verdad? No fueron las que le llevaron a esos puestos o quizá esas redes de soporte o esas redes digamos, de factores habilitantes no fueron las que le llevaron precisamente a que sea una mayoría de mujeres o inclusive un porcentaje mayor que el 2%, ¿verdad? Entonces, para mí, algo muy central, que es muy central también ahora por mi experiencia que estoy haciendo este trabajo, es eso, ¿verdad? Y uno, a su vez, cambia mucho la forma en la que aborda esos grupos, cómo uno se dirige, como estaban diciendo. No es lo mismo interactuar, y es así, francamente, desde una plana gerencial, digamos, a una plana, digamos, más operativa, cómo uno interactúa con los superiores es diferente, y más aún si hay una diferencia de ese tipo, ¿verdad? Donde hay una mayoría de hombres, donde la forma de expresarse y de relacionarse es diferente. Entonces, en primer lugar, Vero, para mí es súper patente cómo las elecciones que uno va tomando están condicionadas por una serie de factores y definitivamente yo estoy de acuerdo, tanto como profesional, digamos que estoy en los primeros años, vamos a decir, los primeros 15 años de mi carrera, para mí ese mentoring y esas redes de apoyo hubiesen sido muy importantes tenerlas en unas instancias anteriores y veo como ahora son importantes también que continúen a medida que se va desarrollando. Entonces, creo que la importancia de que esos programas sean dinámicos y acompañen los momentos son importantes. Es decir, cuando uno recién inicia la carrera, ¿qué tipo de consejo precisa? Cuando uno es padre, yo tengo una hija de 11 meses, ¿verdad? Por ejemplo, y bueno, son diferentes los requerimientos que uno tiene, los desafíos que uno se encuentra, los consejos que uno precisa, alguien que ya pasó por eso. Así como cuando mi hija probablemente entra al colegio, también voy a tener otras preguntas, otras necesidades de ejemplos, ¿verdad? Entonces, realmente creo que es la importancia de que esas medidas acompañen al desarrollo de las mujeres o en realidad de los hombres también para acompañar ese proceso y que no es algo estático nomás, ¿verdad? Entonces, para mí esas son las cuestiones muy importantes. Y después una realidad que, como bien ilustré por el número del 2%, ¿verdad? La primera situación fundamental es que por un largo tiempo muchas mujeres vamos a estar siempre en franca minoría todavía. O sea, si uno lo ve así, porque todavía, sobre todo en países quizá como Bolivia, como Paraguay, no sé, como en Brasil, no existe esa cultura del largo plazo donde ya se ha cultivado esa diversidad al punto que podamos nosotras estar en una situación, vamos a decir, no 50-50, pero inclusive 20-80, donde sea ya un intercambio más, vamos a decir, más, eh, no paritario, ¿verdad? Pero donde haya más playing field en ese sentido, más nivelado. Y eso es importante porque hay que saber cómo conducirse cuando uno está en una situación donde uno es todavía la excepción, donde cuando uno, a diferencia cuando uno es hombre y cuando uno está en esos puestos donde uno es la mayoría, hay diferentes cosas que uno puede hacer para fomentar el entendimiento mutuo y sobre todo la inspiración para otras personas. Algo muy mundano, ¿verdad? Como decían, es que aún los entornos, incluso físicos, están pensados muchas veces como masculinos, ¿verdad? Hay cosas muy sencillas. Me tocó trabajando en una plataforma de incentivo al trabajo de las mujeres en el sector transporte en Europa, donde el primer problema que tenían las mujeres era que los baños no estaban acondicionados para las trabajadoras del transporte, para las conductoras de los tranvías. Entonces hay que ser muy conscientes de que inclusive al momento de diseñar los entornos, esa diversidad es importante para pensar, no, mira, acá falta tal cosa, acá falta, no sé, un gancho para la cartera, ¿verdad? Acá falta, no sé, un espacio más grande para cualquier cosa. Entonces,
esa cuestión también de la parte mundana que parece algo tan trivial, pero que en mi experiencia fue un factor muy importante en la toma de decisiones de mujeres jóvenes, por ejemplo, que salían de entrenamiento en este caso en algunas empresas de transporte en Europa, donde esas decisiones muy mundanas le llevaban a cambiar de rumbo, por ejemplo, profesional, ¿verdad? Y finalmente, para no extenderme demasiado, hay una situación que a mí me tocó también ver, que quizá tiene mucho que ver con la parte cultural, es que hay muchos roles todavía dentro de la sociedad que de forma sistémica están vistos como femeninos. E inclusive cuando la pareja de uno, cuando el entorno de uno toma más participación, de repente en los roles de la crianza o de la casa, digamos que se le toma el pelo o digamos se le dice, ¿por qué? ¿Por qué eso no está haciendo tu mujer o lo que sea? O sea, hay cuestiones que parecen jocosas, pero que en realidad van martillando, digamos, y hay que reconocer que son unos traits, unas características culturales que hay que erradicarlas en el largo plazo. Y no hay otra manera que hacer lo que estaban diciendo, ¿verdad? Abordar de manera sistémica a través de diferentes niveles de intervención, porque es un trabajo cultural, un cambio cultural importante, no solamente un cambio de cuotas o un cambio de targets y metas, sino que, bueno, hay que construirlo de abajo para arriba. Sí, súper bueno tu insight. De hecho, que nosotros, una anécdota que va nomás al caso, cuando tuvimos una reunión con gente de afuera en un restaurante conocido de Asunción, estamos en el privado, y en el privado había un cuadro muy grande de un automóvil así como deportivo, y me mira un argentino y me dice, qué increíble, me dice, esto es como, está como, este lugar que normalmente el restaurante se usa como para sala de reuniones, está como muy ambientado como un lugar muy masculino, me dice, lo cual de cierta manera yo no me había dado cuenta, pero es tal cual, ¿verdad? Que ciertos ambientes están diseñados, pensados en que al final acá son todos iguales o son todos hombres, y en realidad hay diversidad desde mujeres y también de personas con intereses o ideas diferentes, ¿verdad? Lo cual hace también pensar cosas que probablemente no nos damos cuenta, pero que pequeñas cosas que nos van direccionando hacia andate para acá y no te vayas para allá, ¿verdad? Que son importantes, y 100% lo cultural y el entorno social yo creo que también nos empujan a no te salgas del molde, este es el modelo social. Y bueno, yo creo que el desafío de tener la fortaleza, siendo mujer y siendo siempre la excepción a veces en países chicos y que todavía no están tan evolucionados, es como tener la fortaleza mental y decir, no importa, o sea, yo estoy segura o seguro de lo que soy, de lo que hago, y esto es, ¿verdad? Pero es cierto, hay que lidiar con toda una presión social que, siendo, digamos, modelo estándar, no necesariamente uno tendría que, ¿verdad? Mariana, vuelvo contigo. Sumando un poquitito, hablando todo lo que es el tema de todas las medidas que podemos tomar, etcétera, al llegar al directorio ideal, donde tenemos ya esa diversidad de que tanto hablamos y que tanto queremos, ¿qué impacto o diferencia te parece que pueden hacer las mujeres ahí en ese directorio, en ese lugar de toma de decisiones? Gracias, Verónica. Quería nomás complementar con el comentario de que llegamos a lugares y realmente todo está adaptado para los hombres, primero que cuenta Cecilia, porque mi primera experiencia laboral, yo trabajé en un equipo donde eran 8 hombres y yo era la única mujer. Y era la única junior, era la única analista, y me tocó vivir, digamos, algo especial, por decirlo así, porque comencé, digamos, ni me asusté, dije, bueno, soy la única mujer, ¿qué es lo que van a esperar de mí? Yo era más junior, esto era gente bastante senior. Pero lo que aprendí es que fue, digamos, que a tomarlo eso más bien del punto de vista como un desafío. Y la verdad que me sirvió mucho adelante en mi vida, y creo que es algo que tenemos que promover, digamos, entre las mujeres y en general en los equipos, que estas cosas van a pasar y que le van a pasar a diferentes personas por diferentes criterios de la diversidad. De la misma forma que a mí me puede tocar como mujer trabajar en un equipo con 8 hombres, le puede tocar, por ejemplo, a alguien de diferentes religiones, donde, por ejemplo, en mi país, ¿no? Que nos tocó estar en una sala, trabajar en un proyecto para una empresa, y bueno, éramos 7 católicos y era un musulmán.
y la verdad que son, cómo lo enfrentamos, cómo charlamos, cómo lo vemos. Hay que verlo, digamos, tomarlo de otra perspectiva, tomarlo siempre del punto de vista de respeto y de tratar de abordarlo sin miedo. O sea, para mí, y creo que ahí, digamos, Cecilia lo dice bien con el tema del mentoring. Vamos, lancemos, no son adversidades, son obstáculos, pero ya cuando lo miramos ya hacia atrás son cosas a las que esperemos o habremos podido sobreponer. Y bueno, yendo al mundo ideal, donde en un boardroom tenemos hombres, mujeres, el ratio perfecto, que la verdad que no sé cuál sería. Dicho eso, ¿cuál es el impacto? Es la diversidad. Básicamente asegura tener diferentes puntos de vista. Andrés lo dijo, diferentes personas, porque todos somos distintos, traemos diferentes puntos de vista a la mesa. Es otra perspectiva. Tenemos que comenzar, sí, desde el mismo punto, desde un punto de encuentro. Creo que para que ese boardroom y ese ambiente sea constructivo y productivo, y es reconocer las diferencias, ¿no? Físicamente, mentalmente, ya sea por la naturaleza, por la misma educación, por la sociedad, pero somos diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Y el reconocer eso, respetarlo eso, hace que podamos seguir para adelante de otra forma, ¿no? A mí ya en lo que es muy puntual, respondiendo a la pregunta, en temas de la toma de decisión en específico y por qué menciono que somos diferentes los hombres y las mujeres, la mujer por naturaleza siempre mira el todo, ¿no? Y cuando llevamos a esta mujer al corporate world, ¿qué es lo que pasa? Es una mujer que no piensa de una forma tan lineal y tan transaccional, sino ve más allá, piensa probablemente en los clientes, en los otros departamentos, cómo esta empresa es vista, y es naturaleza femenina. El hombre es más objetivo y más puntual, y por eso es que muchas veces un hombre que puede escuchar, digamos en el boardroom, mi experiencia personal, escucha las distintas opiniones, pero al ser más puntual es el que sabe cortarlo a la torta, digamos, a veces en el momento apropiado, y menos veces la mujer. ¿Por qué? Porque nos estamos preocupando en el todo. Entonces, de ahí viene esta diversidad de perspectivas y de poder ponerlo esto todo junto, que realmente agrega valor en una corporación. Gracias, Mariana. André, hoy te toca a vos ser minoría en nuestro panel. Pero me parece que es fundamental que la discusión la abordemos todos juntos y me parece también que es interesante escuchar, porque yo creo que no es fácil, ¿verdad? No es fácil estar constantemente mirando, viendo la universidad. O sea, es un desafío para todos, para los hombres, para las mujeres y definitivamente también para los hombres. O sea, no es algo que no hacen porque no quieren. Yo creo que es algo que hay que aprender, hay que mirar, entender y ejecutar. Por ende, es algo que realmente le tenemos que también dedicar el tiempo y a la acción, ¿verdad? Que creo que es la clave. Lo que nos gustaría escuchar también, Andrés, de tu parte, es qué te parece que nosotras las mujeres podemos hacer para ayudar a los líderes, a la gente que está ahí en esos puestos de toma de decisión, para afrontar de la mejor manera ese tema, ¿verdad? Que creo que todas queremos escuchar eso y todos también, ¿verdad? Los que están comprometidos con la causa. No, tremenda pregunta. Como CEO regional del banco, yo recibo inúmeros pedidos de mentoría y yo solo elijo mujeres porque quiero siempre enfocarme en el desarrollo del talento femenino y escucho mucho de los dolores y ayudo a muchas mujeres. Entonces, elegí cinco, creo que son los principales puntos que escucho de las ejecutivas dentro de la organización, que parecen sencillos, pero todos son difíciles, ¿no? El primero es, hable, pida, comparta tu visión. Es muy, muy común que la mujer solo escuche y no se coloque en la posición de riesgo de decir lo que piensa, de confrontar, de hacer el contradictorio, de poner una idea distinta en la mesa.
Y esto es fundamental para que su valor sea percibido, para que genere la discusión, para que un punto de vista distinto de facto genere valor dentro de la organización. Entonces, incluso para su propio desarrollo, porque va a tener el contradictorio, va a tener que charlar. Entonces, esta cuestión de la participación activa de la mujer en las discusiones, en la tomada de decisión, es algo absolutamente fundamental y que percibo que muchas no lo hacen por completo, ¿no? El segundo punto, que también parece muy sencillo, pero no es la cuestión de no aceptar ser calada. Hay muchos ambientes donde no se favorece la participación de la mujer, o cuando uno participa o ella participa, no le acepta o la cortan, o no hay una respuesta. Y no aceptar esta situación y reforzar su punto y dejar claro que fue cortada o que no expone la situación, y esto es lo que genera el cambio de cultura dentro de la organización. Y si no tenemos mujeres fuertes que levanten la mano y apunten, levanten y direccionen el cambio, no va a pasar tan fácil. Entonces, este papel activo de no aceptar el ambiente que reduce el papel de la mujer es un punto súper, súper importante también. El tercero, hablamos mucho sobre esto, pero me gustaría de nuevo reforzar, es tenga un mentor. Para cualquier persona tener un mentor es clave. Es lo que te ayuda a mirar de diferentes perspectivas, a saber historias de vida de personas con más edad y más experiencia. Es aprender a mirar cosas sencillas que Mariana mencionó, cómo vestirse, cómo preguntar, cómo enfrentar una situación de una decisión difícil o una situación que no fue agradable. Entonces, es fundamental tener un mentor para todos los que quieren de facto crecer, y creo que para las mujeres aún más. El cuarto, este es aún más difícil, que es acepte y valorice el feedback duro. Muchísimas veces, yo escuché esto, fue un feedback que recibí de personas de mi equipo, que yo empezaba con un feedback más duro a la persona y ella empezaba a llorar o con una posición más así frágil, que es normal, ¿no? En un momento de dificultad. Y al momento yo cambiaba y decía cosas buenas y le sacaba la chance de decir lo que realmente necesitaba para mejorar. Y esto es un punto muy importante, porque yo creo que de las herramientas de crecimiento profesional para todos, el feedback es absolutamente clave. Pero si la calidad del feedback que la mujer recibe es distinto de la calidad del feedback que el hombre recibe, porque el hombre que está dando el feedback tiene miedo o tiene por cultura el cuidado de dar un feedback con menos información, con menos ejemplo, menos duro, estará sacando la chance de la mujer de desarrollarse por completo. Entonces, para el hombre es fundamental enfrentar, y hay muchas mujeres que no lidan bien con el feedback duro. Y por otro lado, es muy importante que la mujer lo valorice al recibir, porque esto va a reforzar para el hombre que está haciendo bien, no malo las cosas, y va a cambiar un chip de que con la mujer se tiene de tratar con cuidado, de una manera distinta, siempre gentil, que para mí es uno de los grandes puntos que generan diferencias de capacidad de desarrollo dentro de las organizaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y finalmente, muchas veces yo promocioné mujeres que lloraban al momento que eran promocionadas y decían, ¿tiene certeza? ¿Cree que soy yo? Y el hombre jamás lo haría, ¿no? No puede estar cero capacitado y diría, gracias, gracias, voy a hacerlo. Y esta postura de duda en relación a sí mismo es algo que genera duda en el propio gestor. Entonces, tener el sueño y creer en sí mismo es fundamental para que las cosas de facto pasen, ¿no? Entonces, así, si uno comparte su visión, no acepta ser calada, tiene un buen mentor, entiende y valoriza el papel de un buen feedback y claramente cree en sí mismo,
parece sencillo, pero estas cosas juntas tienen un poder tremendo de transformar la capacidad de crecimiento de las mujeres y yo creo que son, de mi experiencia, por lo menos hasta hoy, son los puntos que más me llaman la atención en términos de sugerencias para cómo las mujeres pueden empoderarse y ayudar en este proceso también de su lado a hacer los cambios que son necesarios, culturales, mentales y de nuevo de todo el ambiente de una organización y de la sociedad. André, muchísimas gracias. Yo tomo nota de todos los consejos y probablemente en el futuro los tome como míos. Realmente súper válido. Y creo que o sea, la clave es esa también, ¿verdad? La clave es que se necesita, obviamente, personas en toma de decisiones que estén comprometidas. A la vez también necesitamos a mujeres que puedan, digamos, tenemos que ponernos, empoderarnos y seguir adelante, ¿verdad? Y qué bueno tener a la propia persona que está en la toma de decisiones siendo mentor y diciendo, no vayas a dejar que te corten, porque yo creo que eso también te da como un nivel de seguridad, porque al final hay lugares donde es difícil que eso ocurra, ¿verdad? Que la propia persona que está en el máximo eslabón de la cadena de toma de decisiones te dé la libertad de hablar, no te corte y te diga, te empodere y te diga, no cortes, no lo hagas. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Y es un poco de lo que hablamos, de crear un ambiente donde esté bien visto que las mujeres puedan hablar, decir lo que piensan y que no haya como una cuestión, ay no, pero de nuevo, o sea, yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Crear ese ambiente que que el propio board, la gente de toma de decisiones esté comprometido y que a la hora de la verdad eso se materializa, digamos, en la forma en la que se interactúa en esos lugares. Así que viene es un trabajo en conjunto, obviamente, y creo que está muy buena la manera en la que lo ves, André, y gracias por compartir tu experiencia. Yo realmente tomo nota para hacer el mentoring que me toca en mi día a día. Y antes de cerrar y despedir el panel, le quiero preguntar a Ceci, como reflexión, palabras finales, las medidas, las ideas, experiencias que te parece también que nos pueden agregar valor para disminuir esta brecha, y con eso ya cerramos nuestro panel, así que Ceci, te cedo la palabra como... Qué honor, Vero. Y bueno, yo también tomé las palabras de Mariana y André muy, muy profundamente y bueno, creo que son sumamente útiles para pensar cómo achicar más esta brecha que estamos discutiendo, ¿verdad? Y cómo llevar a la práctica. Bueno, voy a ser bien escueta, o sea, tengo 3 puntos que me parece que también construyéndose lo que ya se dijo. Por un lado, para mí sería orientar en los ambientes laborales físicos como no físicos, ¿verdad? Con la conciencia de que ahí trabajarán mujeres, de que ahí van a trabajar mujeres al igual que hombres. Puede ser algo muy mundano, puedo dar ejemplos muy concretos, tiene que ver con la comodidad, de repente inclusive, por ejemplo, por dar una cuestión bien de mi experiencia personal, cuando una mujer está en periodo de lactancia, por ejemplo, uno necesita un enchufe en el baño, una cosa muy concreta. Es necesario saber eso para el momento de planificar. Bueno, acá van a trabajar mujeres, ¿qué tipo de cosas puede requerir una mujer para poder desempeñarse y para poder llevar a cabo las actividades que tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Por otro lado, la educación y el empoderamiento a los hombres, para fortalecerles en su rol de cuidado, para fortalecerles y empoderarles a ellos, digamos, en que se tomen el tiempo, en que puedan acompañar a la mujer, en que puedan compartir las actividades, ¿verdad? Y esto es súper importante también desde el punto de vista informal, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Aparte de las mentorías formales que mucho hablamos, yo solamente quiero cerrar hablando de los ambientes informales de mentoría o los eventos networking más informales. Siempre yo hago digamos, el comentario, por lo menos en Paraguay los hombres tienen muchísimas oportunidades informales de interactuar, tienen más variedad de deportes en común, de fútbol, de básquet, de lo que sea, de sociedad de exalumnos, tienen más oportunidades, o es mi percepción por lo menos, ¿verdad?, de tener encuentros de after o de asado que involucran a más hombres, y bueno, es también crear esos ambientes informales de networking orientados específicamente a que las mujeres también tengan ese espacio de intercambio entre pares para poder fomentar ese bonding entre mujeres que de repente hay más oportunidades hoy en día, a mi parecer, para unos hombres, ¿verdad?
Entonces, con esos 3 puntos, Vero, quiero agradecer la participación, la oportunidad, y bueno, me voy recargada de consejos y de buenas experiencias para poder poner en práctica en los ámbitos donde me desempeño, ¿no? Bueno, gracias Ceci, gracias a todos, la verdad, Mariana, André, Ceci, fue un gusto escuchar sus experiencias. Yo creo que cada tanto es como, te refresca un poco escuchar ideas, buenas prácticas, y también nos actualizamos un poquitito de maneras novedosas de abordar este tema, así que la verdad muy enriquecedor. Les agradezco muchísimo por su tiempo, y para las personas que están conectadas, vamos a tener una presentación antes de cerrar este, o sea, como broche de nuestro panel. Le voy a presentar a Rafael Xavier, que es máster y licenciado en Economía por la Universidad de Montevideo, y nos va a hablar un poquitito de lo que es el Equal Pay Day. Él es gerente del área de inteligencia analítica de CPA Ferrer, y nos va a dar más detalle sobre lo que es este proyecto que fue impulsado por CPA desde el año 2017, que es uno de los proyectos en los cuales Ferrer se embarcó tras la firma de compromiso de He for She de ONU Mujeres. Algunos estarán familiarizados con eso, y está en línea con todo lo que es nuestro compromiso de igualdad de género, ¿verdad? De hacerlo más tangible, más real, y de poder ver en números cómo se da esto. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a todos los panelistas. Ya les libero a ustedes, y les dejo en manos de Rafael, que nos va a hacer esta pequeña presentación de 10 minutos más antes de cerrar nuestro panel con Agustín Mayer, que es nuestro socio director. Bueno, muchas gracias, Verónica. Y muchas gracias por la introducción. Voy a ver si les puedo compartir pantalla. Ok. Están viendo la presentación, ¿no? Sí. Bien, entonces, el Equal Pay Day es algo, como decía Verónica, que se hace en Ferrer hace ya unos 5 años. Básicamente es una forma de entender cómo qué tan grande es la brecha en términos de ingresos laborales entre mujeres y hombres. Específicamente lo miramos para donde Ferrer tiene presencia. Entonces, ¿qué es en concreto? Simboliza el día del año, asumiendo que las mujeres, que hombres y mujeres empiezan a trabajar el primer día del año, los hombres empiezan a cobrar el primer día del año, y las mujeres lo que se ve es que en realidad se puede interpretar como que no empiezan a cobrar desde el primer día del año, y eso es porque existe una brecha entre lo que perciben unos y otros. Entonces el Equal Pay Day lo que hace es esencialmente transformar esa brecha en un momento del año en el que se puede simbolizar que es el momento en el que las mujeres empiezan a percibir ingresos por trabajo que están haciendo desde el primer día del año. Esencialmente es como traducir la brecha a días del año trabajados gratis. Entonces, ¿cómo se calcula esa brecha? Y eso es algo en lo que hemos trabajado bastante este año. Se toma un enfoque multivariado que compara los ingresos por hora de las personas con su sexo, y lo controla por una serie de variables que se entiende que pueden afectar la relación entre, que pueden afectar cuáles son los ingresos laborales. Entonces, cosas como los años de educación aprobada, la edad, la ubicación geográfica, qué tipo de ocupación es. Y del anterior cálculo surge un coeficiente que está asociado al hecho de ser mujer, o sea, que está asociado al sexo, y ese coeficiente se compara con los ingresos por medio por hora de los trabajadores y se convierte a días por año. Como los datos que se utilizan para este cálculo, que está hecho para Uruguay, Bolivia y Paraguay, son todas las personas de 18 a 60 años que están ocupadas, sin importar el tipo de ocupación, si son asalariados públicos o privados, o contrapropistas, etc. Lo que nos interesa, la variable de interés que tenemos es el ingreso laboral por hora, o sea, controla por cuántas horas dedica a la semana a hacer su ocupación principal, y incorpora todos los ingresos de la ocupación principal. Entonces eso es aguinaldos, bonos, salarios ocasionales, etc. Y en términos de controles, lo que se utiliza como para capturar algunos de los
tratar de obtener el efecto puro del sexo, los controles que se usan son la edad, los años de educación aprobada, la ubicación geográfica, en general si está en la ciudad o en la capital más grande, en la ciudad más grande o en la capital, o si igual el resto del país, y la ocupación, que son 8 ocupaciones distintas, que sigue la nomenclatura internacional estándar de ocupaciones. Y en términos de los datos que se usan para hacer estos cálculos, son todas las encuestas continuas de los distintos países, son publicadas por las oficinas de estadística. En el caso de Uruguay es la encuesta continua de hogares, de Bolivia es la encuesta de hogares, y de Paraguay la encuesta permanente de hogares continua, en todos casos en su versión 2020. Hay que tener en cuenta que al ser una encuesta está sujeta a un error de estimación para cualquier cosa que se haga con ella, pero en general las estimaciones puntuales para este tipo de análisis son bastante fidedignas. Entonces, ¿cuáles son los resultados cuando uno computa estos cálculos para los 3 países? En el caso de Bolivia, el momento del año en el que las mujeres empezarían a percibir ingresos por su trabajo es el 22 de febrero, eso se construye a partir de una brecha de ingresos del casi el 15%. En el caso de Paraguay, el 22 de marzo, que se deriva a partir de una brecha de ingresos del 22%. Y en Uruguay, el 7 de marzo, un día antes del Día de la Mujer, que surge también de una brecha de ingresos de casi el 18%. Entonces, ¿qué quiere decir? Es en esencia, como se puede interpretar, que antes de esa fecha, todos esos días se trabajaron, las mujeres lo trabajaron sin percibir ningún tipo de ingreso. Entonces, en términos de conclusiones, y cuáles podrían ser los próximos pasos, oportunidades que tiene este tipo de estudio, a igualdad de una serie de factores que están relacionados al ingreso, sigue existiendo una brecha de remuneraciones, y esto es importante decirlo, es una innovación de esta edición del Equal Pay Day, en el sentido que estamos tomando en cuenta algunos otros factores, más allá de solo el género, para tratar de entender cómo se genera esa brecha. Incluso, esto es relevante, incluso considerando que, al menos en Uruguay, las mujeres tienen más años de educación aprobados, y entonces, aún contemplando ese tipo de situaciones, sigue existiendo una brecha de ingresos. Un comentario importante es que el Equal Pay Day no captura el hecho de que las mujeres tienen menor tasa de empleo, porque solo se mira a las personas que están ocupadas, y que las mujeres tienen mayor carga de tareas no remuneradas. Eso, una cosa es parte de la otra, es decir, el hecho de que haya una menor tasa de empleo tiene que ver mucho con la mayor carga de tareas no remuneradas, pero nada de eso el Equal Pay Day no está diseñado para capturar ese tipo de situaciones. Entonces, si uno considerara no solo los ingresos por hora trabajada, sino los ingresos punto, sin tomar en cuenta cuántas horas o si trabajó alguna hora, las brechas probablemente serían mayores. Y en términos de oportunidades de mejoras en el cálculo, cosas que podrían quedar para próximas ediciones del Equal Pay Day, es la incorporación del sector de actividad. Eso, nosotros incorporamos la ocupación de la persona, pero también probablemente haya el sector de actividad en el que está trabajando tenga mucho que ver con los ingresos que percibe. Y segundo, los años de experiencia laboral, y esto es particularmente importante en este caso, porque como sabemos de la evidencia empírica y de los trabajos académicos, hay un tema bastante significativo en términos del posicionamiento de la mujer en el mercado laboral, y la experiencia laboral que tiene, dado que muchas veces se posterga o se interrumpe la carrera por motivos familiares, de tener hijos, etc. Entonces, estos son 2 aspectos que nos gustaría incorporar en próximas ediciones y que vamos a estar trabajando por ello. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Rafael. Súper útil el estudio, y bueno, para complementar un poquitito en parte de lo que venimos escuchando sobre esta brecha, y ver un poquitito la brecha que es real, que existe y que se puede ver en números, ¿verdad? Para todos los países de diferentes niveles.
pero es algo que existe desde Paraguay, Uruguay, Bolivia hasta el primer mundo, en mayor medida probablemente en nuestros países, pero bueno, nos demuestra también que hay todavía un largo trabajo para hacer y que sigue siendo un tema que tiene que estar en nuestra agenda y que tiene que ser abordado. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y para cerrar este panel tan interesante, le tenemos a nuestro director, socio director regional de Ferrer, que es Agustín Mayer. Y quiero rescatar la importancia de tenerle acá a Agustín Mayer, a Leo, como son socios directores de Ferrer, obviamente con el tiempo súper ocupado, pero el hecho de que están acá escuchando y participando, para mí también como socia, me enorgullece mucho y me siento todavía más comprometida con la cosa al ver el compromiso de mis socios, hombres, escuchando, opinando, involucrados en el tema. Yo creo que de eso se trata. Así que les agradezco también por eso y le cedo la palabra a Agustín Mayer. Muchas gracias, Vero. La verdad que es un gusto estar acá, así que no lo hacemos con gusto, con placer y comprometidos con la firma y con nuestros principios. No sé si Gaby Rocha, que está por ahí, tiene alguna pregunta que haya surgido de quienes estaban escuchando la charla. No sé, Gabriela, si hay algo por ahí, pero si no hay, en primer lugar, agradecerles a todos, a Verónica, mi socia, por haber moderado el panel, a Mariana, a Cecilia y a Andrés por los conceptos, las palabras, por habernos dado y haber enriquecido la charla en un tema que para nosotros es clave. A Javier por la presentación del estudio, que hace ya varios años que lo venimos haciendo. Seguro que mañana o seguramente hoy a tarde en la prensa ya se van a estar levantando estos resultados. Esto es algo que siempre tiene mucho efecto, diría que no solo en la importancia en sí misma de los números que arroja el estudio, sino un efecto mediático importante en ver esa brecha y cómo debemos trabajar para que esa brecha se haga cada vez más chica. Quería decir algunas palabras simplemente para cerrar. Nosotros como organización, como firma, tenemos un compromiso muy grande con el tema de diversidad. Diversidad, diría, en todo su aspecto. Y lo mencionaba Cecilia, cuando nos metemos con los temas de género son solo un aspecto de la diversidad, pero tenemos que tomar diversidad en un concepto bien amplio. La firma, por cómo nació y por sus socios y socios fundadores, nace de una manera muy, muy diversa y creo que en nuestro ADN como organización la diversidad es algo que nos marcó desde el inicio y ni hablar que al día de hoy nos sigue guiando y nos sigue, digamos, siendo una luz o un faro que nos lleva a caminar hacia ese lado. Sin embargo, como bien dijeron por acá, creo que todos los días precisamos acciones concretas para que esas cosas efectivamente sucedan y que no nos olvidemos cada día que esto es un tema que nos desafía y que nos hace a cada uno de los que estamos acá, hombres y mujeres, tener conciencia de que debemos todos los días tomar las decisiones correctas para que esto no sea solo un eslogan o algo que hoy tenemos o somos conscientes de que tenemos que trabajar, sino que efectivamente suceda. Y lo digo porque en algún momento, cuando el 8 de marzo pasó a ser algo mucho más grande de lo que era, y hoy tenemos todos conciencia de este día y de este mes, nos dimos cuenta que tal vez el 8 de marzo nosotros entregábamos algún regalo a nuestras asociadas, mujeres, socias y todo nuestro staff, mujeres, pero dijimos esto significa o debe tener un compromiso mucho más grande que simplemente el 8 de marzo hacer alguna cosa simbólica dentro de la firma. Y es que empezamos hace unos años con un programa que se llama Ellas Emprenden, que empieza esta misma semana también. Ahora lo hemos ampliado con otros programas adicionales, que es Ejecutivas en Acción y algo más que vamos a estar hablando de ESG entre mujeres, pero con una perspectiva de realmente estar involucrados en este tema y no que sea algo puramente porque estamos en la fecha y algo hay que hacer. Creo y creemos realmente en lo que estamos hablando. Me gustó mucho que estuviera Andrés y compartir una perspectiva desde el lado masculino, habiendo tenido una vida y compartiendo una vida
una madre, de una tía y de hermanas varias, lo cual debe haber sido un desafío muy lindo, y aparte tener referencias importantes de ese lado, que creo que a todos nos van templando y mostrando de alguna manera el camino. Creo que estamos todos acá para construir ese camino, en el cual, como decía, creo que la diversidad en todo su sentido amplio, hablando hoy de género, es un tema que nos va marcando por dónde hay que ir, y creo que desde nuestros países tenemos un desafío grande porque cuesta, porque tenemos probablemente una tradición muy fuerte y venimos de países con ciertamente en muchos aspectos conservadores. Así que de nuevo, le agradezco mucho a todos. Espero que fue muy interesante. Espero que la gente que nos acompañó haya aprovechado la charla. Y bueno, los invito en esta semana a todos los que están por ahí todavía conectados y a quienes nos acompañamos de mañana, que tenemos un programa muy atractivo, con una cantidad de charlas, con muchos expositores que nos hemos esforzado entre todos para que nos acompañen. Así que buenos días para todos y una vez más, muchas gracias. Les mando a todos un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, un placer. Gracias. Un abrazo. Chau, Un chau. abrazo. Gracias. Chau, chau. Chao, chao. 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 Yes.